I once believed my story had reached its last chapter, a page sealed by failure. Nights stretched endlessly, heavy with silence and unanswered questions. Every breath felt like a burden, a reminder of dreams buried in dust. I carried scars that whispered louder than any hope I tried to summon. The mirror reflected a stranger, hollow-eyed and defeated, barely alive. It seemed certain that destiny had closed its doors forever on me. In that darkness, I prepared myself for the end of everything I knew. Yet life has a way of surprising us when all seems lost. What I thought was the end would soon become the beginning. The weight of despair pressed down on me like an endless storm. My hands trembled each morning, unsure of what they could hold. I looked at the world with eyes that only saw shadows. Even small joys felt like cruel illusions meant to deceive me. Friends' words of encouragement fell into an abyss of disbelief. I built invisible walls to protect myself from further disappointment. Inside those walls, silence echoed louder than screams ever could. I told myself there was no point in trying again. The thought of hope felt like betrayal to my own pain. Still, something fragile stirred deep inside, a spark I couldn't ignore. It was faint, hidden beneath layers of sorrow and fatigue. But it pulsed like a heartbeat, insistent and undeniable. Memories of my mother's words came back to haunt me. She once told me that endings were only disguised beginnings. I'd never believed her until that night of silence. Her voice returned as if carried by the wind itself. And in that echo I felt a whisper of possibility. The end might not be the end after all. I rose from the bed, clumsy and uncertain yet determined. The floor beneath my feet felt heavier than stone. But each step was proof that I had not surrendered. I opened the window to a sky streaked with gray. The cold air brushed against my skin like a warning. The city outside carried on as if I didn't exist. Yet in its indifference I found a strange comfort. Perhaps life wasn't waiting to notice me, it waited for me to notice it. And in that realization, a seed of courage was planted. That morning I promised myself one small thing: to continue. Not to conquer, not to triumph, but simply not to stop. It was the smallest of vows, but it meant everything. Because the end is not a sudden fall, but a surrender. And if I could resist surrender, I could resist the end. I had no roadmap, no grand design to follow, only a fragile determination that clung to me like breath. But even fragile things can grow if protected from despair. And so I began again, one hesitant step at a time. The world did not change immediately. It was still cold. The shadows did not vanish. They still followed me. But something had shifted inside. A crack of light appeared. It was enough to see a path faintly outlined ahead. Enough to remind me that even darkness has an opposite. I chose to believe in that fragile opposite, hope. Not the blinding, perfect hope of fairy tales, but a quiet, trembling belief that tomorrow could be better. And with that belief, my journey truly began. Looking back, I see the irony of those early days. I thought I was stumbling toward an ending of despair, but each breath carried me closer to a hidden beginning. Life had been waiting for me to take that first step. Every failure, every scar was a part of the preparation. The darkness was not punishment, it was transformation. And though I could not see it then, destiny was unfolding. What I believed was the end was only the threshold. The beginning of the story that would redefine my life. Sentado en el borde de la cama, con la cabeza hundida entre las manos, sentía que todo lo que había construido se desmoronaba frente a mis ojos. El silencio de la habitación pesaba como una condena, interrumpido solo por el eco de mis propios pensamientos. Afuera, las luces de la ciudad parecían brillar con una indiferencia cruel, recordándome que el mundo seguía girando aunque mi vida estuviera hecha pedazos. La sensación de derrota me quemaba en el pecho, como si un fuego invisible quisiera consumir cada parte de mí. Me repetía una y otra vez que era el final, que no había más caminos, que todo lo que había intentado era en vano. En ese instante no había espacio para la esperanza, solo para la certeza amarga de que lo había perdido todo. Las palabras de quienes me rodeaban resonaban en mi mente, como cuchillos afilados que insistían en desgarrar lo poco que quedaba de mi ánimo.
Nunca será suficiente. No tienes lo que se necesita. Es mejor rendirse. Cada una de esas frases había echado raíces en lo más profundo de mi corazón. Como maleza que no permite crecer nada más. Intentaba apartarlas, pero volvían una y otra vez, recordándome que los demás veían en mí solo un fracaso. Esa voz externa se había convertido en mi voz interna, y luchar contra ella parecía imposible. Sentía que no tenía fuerzas, que estaba atrapado en una cárcel de pensamientos oscuros. El espejo frente a mí reflejaba un rostro cansado, marcado por noches sin dormir y por lágrimas que ya no encontraba sentido en ocultar. Mis ojos, antes llenos de sueños, ahora eran dos pozos vacíos, incapaces de sostenerse en el futuro. Mi piel parecía más envejecida, como si el peso de las decepciones hubiera acelerado el tiempo. El hombre que me observaba desde el cristal no era el mismo que había creído en sí mismo años atrás. Lo odiaba cada marca, cada cicatriz invisible, cada recuerdo que traía consigo. Me preguntaba en qué momento había perdido el rumbo, en qué instante exacto había dejado que la derrota me definiera. El reloj avanzaba lentamente, como si quisiera burlarse de mí. Cada tic-tac era una tortura, recordándome que estaba atrapado en un presente sin salida. La noche era interminable y en ella me ahogaba. No había palabras de consuelo, ni siquiera plegarias que me hicieran sentir escuchado. Me preguntaba si valía la pena seguir, si acaso el esfuerzo de levantarme al día siguiente tenía algún propósito. La idea de desaparecer se asomaba como un susurro tentador, ofreciéndome paz en medio del caos. Pero al mismo tiempo, algo muy pequeño dentro de mí se resistía, aunque no entendía por qué. Recordé entonces los momentos en que había soñado con algo más, con un destino diferente. Recordé la primera vez que pensé que la vida podía ofrecerme grandeza, que mi esfuerzo podía significar algo. Era como si esas memorias lejanas regresaran solo para burlarse de mí, mostrándome lo ingenuo que había sido. La inocencia de aquellos sueños me hacía sentir ridículo, como si hubiera creído en cuentos de hadas. ¿De qué servían ahora esas ilusiones cuando la realidad me había aplastado sin piedad? El contraste entre lo que alguna vez fui y lo que era ahora me sumía en una tristeza aún más profunda. La habitación estaba oscura, pero mi mente iluminaba recuerdos que me torturaban con crueldad. Veía rostros que había amado, escuchaba promesas que había hecho y que nunca logré cumplir. Cada recuerdo era un fantasma que venía a recordarme mis fracasos, a reírse de mi incapacidad. Cerraba los ojos con fuerza, deseando que desaparecieran, pero cuanto más intentaba ignorarlos, más fuertes se volvían. Era como si mi mente conspirara contra mí, como si disfrutara hundirme en el lodo de la desesperación. En esos momentos me parecía imposible imaginar que algo bueno pudiera nacer de ese dolor. Sin embargo, entre todas esas sombras, hubo un recuerdo distinto que se abrió paso. Era la imagen de mi madre sonriendo, con sus ojos llenos de ternura, repitiéndome cuando era niño: los finales nunca son realmente finales, hijo. A veces son comienzos disfrazados. Su voz, tan lejana, resonó con claridad como si hubiera estado a mi lado en esa habitación silenciosa. Aquellas palabras que en su momento no comprendí, de pronto me golpearon con una fuerza inesperada. Era como si me estuvieran diciendo que, incluso en medio de la ruina, podía existir un propósito. No lo entendí del todo, pero esa chispa encendió algo que creía muerto. Me levanté lentamente, como quien se obliga a dar un paso, aun cuando todo en su interior grita lo contrario. El suelo parecía pesado, pero cada movimiento era un acto de desafío contra la oscuridad que me envolvía. Abrí la ventana y dejé que el aire frío de la madrugada golpeara mi rostro. No trajo respuestas, pero me recordó que todavía respiraba, que aún estaba aquí. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de un gris tenue, anunciando un nuevo día. Y aunque ese amanecer parecía igual que los anteriores,
Algo en mí lo percibía diferente, como si escondiera un mensaje secreto. No puedo decir que en ese momento lo entendí todo, porque no fue así. Seguía sintiendo el peso de mis derrotas, seguía teniendo miedo, seguía dudando de mí mismo. Pero algo, por más pequeño que fuera, me decía que esa no era la última página de mi historia. Que tal vez lo que yo consideraba un final era solo una pausa antes de un capítulo distinto. Esa sensación, aunque débil, era suficiente para impedir que me rindiera de inmediato. Era como si mi corazón me pidiera una oportunidad más, un último intento de creer que no todo estaba perdido. El amanecer se abrió paso poco a poco, tiñendo de colores suaves las paredes de mi habitación. Y en ese instante comprendí que, aunque el dolor me había dejado cicatrices, también me había dado una nueva forma de mirar la vida. No era el mismo de antes, y tal vez nunca volvería a hacerlo. Pero quizá eso no era malo. Tal vez era precisamente lo que necesitaba, renacer de las cenizas que yo mismo había creado. Cada lágrima, cada herida, podía transformarse en la base de algo nuevo si tenía el valor de seguir adelante. Esa idea se quedó grabada en mí como un murmullo persistente. Mis manos temblaban mientras las cerraba en un puño. No tenía certezas, no tenía un plan, ni siquiera tenía respuestas. Pero tenía un impulso extraño, casi salvaje, que me decía que debía caminar hacia adelante, aunque no supiera a dónde me llevaría el camino. Era un impulso que nacía del dolor, pero que se mezclaba con una fuerza que hasta entonces desconocía. Sentía que, si me atrevía a dar el siguiente paso, algo cambiaría. No sabía qué, pero confiaba en que lo descubriría. Esa decisión, pequeña pero firme, fue mi primer acto de rebelión contra la idea de que mi vida ya estaba acabada. Al mirar de nuevo el espejo, vi al mismo hombre cansado, pero con una diferencia. Sus ojos ya no estaban vacíos. Había en ellos un brillo tenue, casi imperceptible, pero suficiente para marcar la diferencia. Ya no eran pozos oscuros, sino ventanas que reflejaban una chispa de esperanza. Sonreí débilmente, no porque las cosas estuvieran bien, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que podían llegar a estarlo. Ese gesto tan pequeño fue mi manera de decirle al mundo que aún no me había vencido del todo, que todavía quedaba algo en mí por descubrir. Me senté nuevamente, esta vez no con desesperanza, sino con una calma extraña que no sabía de dónde provenía. Sabía que el camino sería largo y doloroso, que no habría atajos ni soluciones rápidas. Pero también sabía que dentro de mí había algo que no se había roto por completo. Era frágil, sí, pero real. Y mientras esa pequeña fuerza siguiera latiendo, yo tenía un motivo para continuar. La idea de que aquello que había creído mi final podía ser en realidad el principio comenzó a germinar como una semilla en mi interior. No entendía aún cómo crecería, pero estaba dispuesto a cuidarla. Esa madrugada, en silencio, hice una promesa que nunca olvidaré. No volvería a rendirme sin luchar. No permitiría que la voz de los demás definiera mi destino, ni que mis fracasos se convirtieran en cadenas eternas. Puede que cayera 1000 veces más, pero cada caída sería distinta, porque me levantaría con algo nuevo aprendido. Ese fue el verdadero inicio, aunque entonces no lo supiera. El principio de un destino que se abriría paso entre mis ruinas, desafiando todo lo que alguna vez pensé que era mi final. Sentí el primer paso como un desafío pequeñísimo y gigantesco a la vez. El mundo seguía igual, pero yo estaba distinto por dentro. Caminé hacia la calle con las manos aún temblando de incertidumbre. Las aceras estaban húmedas por la lluvia de la noche anterior. Gente pasaba apresurada, envuelta en su propia prisa y en sus propios destinos. Nadie notó mi decisión silenciosa de no permanecer inmóvil. Cada respiración era un pequeño triunfo contra la voz que me decía que no valía. Miré al cielo nublado y pensé que no necesitaba ver el sol para creer en un comienzo. Avancé un paso más y otro, como si la distancia fuera una vieja enemiga que aprendería a aceptar. La ciudad olía a café y a coches.
a promesas olvidadas y a historias por escribir. Entré en una cafetería pequeña, con mesas de madera gastada y una lámpara amarilla. El barista me miró con cortesía y me sonrió como si supiera cosas que yo aún ignoraba. Pedí un café y me senté junto a la ventana, observando cómo la vida seguía su curso. En la mesa de al lado, una mujer leía con atención un cuaderno lleno de notas. Algo en su gesto me recordó a las horas en que yo tomaba notas llenas de sueños. No me atrevía a hablar, pero su presencia fue un consuelo inesperado. Por primera vez en días, la soledad se sintió menos pesada, como si se pudiera compartir. Guardé silencio, dejando que el vapor del café dibujara en el aire formas de posibilidad. Al salir, el aire fresco me golpeó con una claridad distinta. Caminé sin rumbo fijo, permitiendo que mis pasos marcaran el camino por primera vez. Vi un mural en la pared, colores vibrantes que contaban una historia sin palabras. La imagen mostraba a alguien rompiendo cadenas, escalando hacia algo brillante. Sonreí sin querer. La pintura pareció hablarme directamente al alma. Comprendí que el mundo estaba lleno de señales que antes no veía. Quizá no eran milagros, sino pequeñas pistas para quienes no se rinden. El dolor seguía allí, pero ya no era el único paisaje en mi mente. Había también una geografía nueva, la de la reconstrucción paso a paso. Llegué a un parque donde niños jugaban sin preocupaciones aparentes. Su risa era música que me llegó como un recordatorio de simplicidad. Observé cómo corrían, caían y se levantaban sin dramatismos innecesarios. Me di cuenta de que la vida no exige perfección, solo constancia para seguir. Sentado en un banco, cerré los ojos y dejé que el viento llevara mis dudas. Pensé en las veces que me había detenido por miedo a fracasar de nuevo. Entendí que lo importante no era nunca caer, sino aprender a levantarse. Un niño tropezó frente a mí y su madre le tendió la mano para ayudarlo. Ese gesto sencillo me dio una lección más poderosa que 1000 discursos. Decidí llamar a un amigo que no escuchaba mi voz desde hacía semanas. La llamada fue incómoda al principio, llena de silencios y explicaciones torpes. Pero su risa al otro lado de la línea fue un puente hacia otro mundo. Hablamos de cosas banales, de música, de recuerdos compartidos. Esa conversación me recordó que no estaba completamente aislado. Hay personas que mueven el alma sin pretenderlo, solo estando presentes. Colgué sintiendo una calidez que hacía tiempo no experimentaba. No resolvía todo, pero suavizaba la aspereza de la madrugada interior. La amistad, entendí, puede ser una lámpara tenue en noches demasiado largas. En el camino de regreso, encontré una librería pequeña y polvorienta. Entré por impulso, atraído por el olor de páginas viejas y tinta. Un libro cayó casi al azar de una estantería, como si me llamara. Lo tomé y sus palabras comenzaron a resonar con una extraña afinidad. Hablaba de personas que transformaron sus derrotas en lecciones dignas. Leí sin prisa, dejando que cada párrafo desenterrara algo en mí. Al pagar, la dueña me dijo: «A veces los libros vienen a buscarnos». Sonreí, sintiendo que el universo tejía coincidencias que ya no parecían casuales. Salí con el libro abrazado, como quien recoge una herramienta para reconstruir el alma. Las semanas siguientes fueron un entrenamiento silencioso y humilde. No había grandes gestas, solo pequeñas pruebas diarias que vencía o no. Fui al trabajo con más empeño, hablaba con más franqueza y escuchaba más. Algunas puertas seguían cerradas, pero otras se abrían cuando menos lo esperaba. Aprendí a priorizar lo que me hacía bien y soltar lo que me consumía. Las noches seguían trayendo fantasmas, pero también venían soluciones prácticas. Guardé mis progresos en un cuaderno, como quien cuida una planta que brota. Cada anotación era un recordatorio de que la vida se compone de intentos acumulados. No todo era inmediato, pero la constancia empezaba a producir frutos discretos. En una tarde de lluvia suave, recibí una oferta inesperada. No era el sueño que había tenido antes, sino algo nuevo, más auténtico. Me ofrecieron colaborar en un proyecto que necesitaba a alguien con mi experiencia.
Temí que fuera una trampa. La duda volvió a asomar con insistencia. Sin embargo, recordé las promesas que me hice en la madrugada de mi renacimiento. Acepté con cautela, decidido a dar lo mejor sin pretender resultados mágicos. El proyecto fue duro, exigente, pero también revelador de mis capacidades reales. Aprendí que aceptar oportunidades imperfectas puede abrir rutas insospechadas y que el valor no siempre es grandioso. A veces es simplemente decir sí cuando hay miedo. Poco a poco, mis relaciones comenzaron a transformarse también. Aquellas que eran tóxicas se fueron distanciando sin mucho drama. Las personas que me apoyaban permanecían y su presencia fue un ancla. Descubrí que no es debilidad pedir ayuda. Es sabiduría reconocer límites. Abrí mi corazón a confesiones pequeñas y a perdones que necesitaba darme. La vida cotidiana ganó matices que antes no percibía por el peso del desaliento. Empecé a notar detalles, un gesto de cariño, un mensaje inesperado, una invitación. Todo ello se tejía en una red de seguridad que me permitía arriesgar más. El destino, que creía perdido, comenzaba a reescribirse con tinta. Resistente, una noche soñé con mi madre y su sonrisa serena apareció de nuevo. En el sueño me tomó de la mano y no habló, solo me miró con confianza. Al despertar sentí que su presencia seguía conmigo, como un sello cálido. Esa certeza me dio fuerza en días en que la duda volvía a acosarme. Su voz, aquella frase sobre finales que son comienzos, se volvió brújula. Empecé a ver el pasado no como una cadena, sino como materia prima para crear. Con paciencia forjé un nuevo proyecto personal, algo que resonaba con mi esencia. No era el regreso a lo mismo. Era una versión más honesta de mis sueños. Lo lancé con nervios y esperanza, sabiendo que el camino sería de aprendizaje continuo. Llegaron fracasos menores, inevitables y necesarios para pulir mi temple. Cada tropiezo me enseñó una lección diferente y empecé a agradecerlos. La resiliencia no era una cualidad mágica, sino una disciplina diaria. Aprendí a celebrar las pequeñas victorias con la misma devoción que un rito. Compartí mis avances en redes y algunas personas respondieron con gratitud. Esos mensajes alimentaron mi ánimo en momentos de inseguridad latente. Comencé a colaborar con otros creadores, encontrando sinergias nuevas. La soledad que una vez reinó se fue reemplazando por una comunidad tenue. Eso me enseñó que el destino a veces se construye con manos ajenas que empujan. Con el tiempo, la antigua voz que me decía que todo había terminado perdió fuerza. Aparecía de vez en cuando como un viejo conocido que ya no manda. Yo la escuchaba sin permitir que dictara mis decisiones ni mis pasos. Mi vida tenía ahora un ritmo propio, marcado por metas reales y alcanzables. No prometí grandes epopeyas, prometí coherencia, trabajo y autenticidad. Esa promesa diaria fue consolidando un camino que, aunque incierto, era mío. Descubrí que el destino no siempre llega en tromba, a veces se instala despacio. Y cuando lo hace sobre cimientos hechos de pequeñas acciones repetidas. Ese entendimiento me dio paz y una nueva forma de entusiasmo contenido. En una tarde de otoño, volví al banco donde había contemplado a los niños. Todo parecía igual, pero mi mirada ya no era la misma que antes. Me senté y recordé el primer impulso que me hizo levantar aquella madrugada. Sonreí por dentro al ver que los cambios no habían sido espectaculares, pero sí reales. La vida me había probado con incertidumbres y yo había respondido con constancia. Había perdido cosas importantes, pero había ganado una versión más honesta de mí. Comprendí que el destino que buscaba no era un premio, sino un trabajo continuo. Me levanté, dispuesto a seguir construyendo sin prisa, pero sin pausa. A cada paso, pensaba en mi madre y en su sabia frase, que ahora entendía del todo. La semilla que germinó en aquella madrugada empezó a dar sus primeros brotes visibles. Proyectos, amistades, aprendizaje y descubrimientos formaban un paisaje nuevo. No todo era perfecto, pero era auténtico y resonaba con mi voz interior.
Acepté que mi historia no sería lineal ni exenta de dolor, y encontré belleza en ello. El final que temí se transformó en una puerta que yo mismo decidí cruzar. Cada día era una página, y yo aprendía a escribir con más claridad y coraje. Mientras caminaba, la ciudad me parecía menos amenazante y más compañera. Sabía que vendrían pruebas, pero también sabía ahora que podía afrontarlas. Mi destino, aún por definirse, me esperaba no como sentencia, sino como reto abierto. El amanecer siguiente me encontró caminando hacia un nuevo rumbo. Había decidido que no podía seguir escondiéndome en mi rutina estéril. El aire fresco de la mañana se convirtió en un aliado silencioso. Cada inhalación era un recordatorio de que aún estaba vivo y con opciones. Me prometí que este día no sería igual a los anteriores. Debía marcar la diferencia. La gente pasaba apresurada, pero yo iba con la calma de quien observa. Las vitrinas mostraban objetos brillantes que ya no me deslumbraban. Comprendí que lo importante no era lo que podía comprar, era lo que podía construir dentro de mí mismo, ladrillo tras ladrillo. Caminé hasta un centro comunitario donde ofrecían talleres gratuitos. Entré con timidez, como quien no está seguro de pertenecer. Había personas de todas las edades, cada una con sus propios retos. El taller era de música, un tema que siempre había amado en secreto. Me senté en una silla vieja con una guitarra prestada en las manos. Las cuerdas estaban gastadas, pero producían un sonido honesto. El profesor sonrió y me animó a tocar aunque no supiera nada. Mis dedos temblaban, pero poco a poco encontré un ritmo torpe. Y en ese ritmo sentí algo que había olvidado, alegría genuina. La música se convirtió en un refugio inesperado. No necesitaba ser virtuoso para sentir la vibración en el alma. Cada acorde desafinado era un paso hacia una melodía interior. Los demás también compartían su torpeza y su entusiasmo. Nos reímos juntos de los errores, creando un ambiente de confianza. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí juzgado. El sonido colectivo era una metáfora de nuestras vidas. Cada uno desafinaba, pero juntos formábamos algo bello. Esa experiencia me enseñó que la imperfección también tiene valor. Salí del centro con una energía distinta, ligera, renovada. El mundo afuera parecía menos hostil, más abierto a posibilidades. La música seguía resonando en mis dedos y en mi pecho. No era un don, era un recordatorio de mi humanidad. Decidí volver cada semana, aunque tuviera miedo de fracasar. Ese compromiso pequeño era un pacto conmigo mismo. Me demostré que podía sostener un hábito positivo, que la constancia no era tan imposible como creía. Ese día sentí que comenzaba a tallar una nueva identidad. Mientras caminaba de regreso, me crucé con una anciana. Ella vendía flores marchitas en una esquina olvidada. Sus ojos, cansados pero llenos de ternura, me miraron en silencio. Sin saber por qué, compré un ramo aunque casi no tenía dinero. Ella me dio las gracias con una sonrisa que derritió mi corazón. Ese gesto mínimo cambió por completo mi tarde. Descubrí que a veces lo que damos vuelve multiplicado. El ramo marchito parecía brillar en mis manos. Era un símbolo de esperanza oculta en lo sencillo. Llegué a casa y puse las flores en un vaso roto. El agua reflejaba su fragilidad, pero también su belleza. Me senté frente al cuaderno y escribí sobre ese encuentro. Noté cómo la vida me hablaba a través de detalles mínimos. No necesitaba grandes milagros para cambiar mi percepción. Solo debía estar atento a las señales escondidas en lo cotidiano. Cada palabra escrita se transformaba en una oración silenciosa. El vaso roto y las flores eran metáforas de mi propio ser. Marchito, imperfecto pero aún capaz de ofrecer belleza, esa noche soñé con un escenario lleno de luces cálidas. Yo tocaba la guitarra frente a un público que me escuchaba atento. No eran aplausos de vanidad, eran miradas de comprensión. Cada nota era un pedazo de mi historia compartido en melodía. Me desperté con el corazón acelerado y una sonrisa en los labios. No entendía por qué ese sueño me conmovió tanto. Quizá porque reflejaba el deseo de ser visto y escuchado, no por perfección, sino por autenticidad desnuda. Ese sueño se quedó clavado como una brújula secreta.
Al día siguiente, la rutina volvió a golpear con su dureza. El trabajo me exigía más de lo que podía dar. Las críticas de algunos colegas volvían a recordarme mi fragilidad. Por un momento pensé en abandonar de nuevo, pero el recuerdo de la música y las flores me sostuvo. Me repetí que lo aprendido no podía borrarse tan rápido. Cada día era una batalla distinta, pero también una oportunidad. No podía dejar que un mal momento destruyera mis avances. Ese pensamiento me dio fuerzas para continuar. Los días se fueron acumulando como piezas de un rompecabezas. Algunas piezas encajaban con facilidad, otras parecían imposibles. Pero poco a poco, la imagen iba tomando forma. Era la imagen de un hombre que no se rendía del todo, que aprendía a convivir con el dolor sin dejarse dominar, que encontraba en lo pequeño la chispa para seguir adelante. El mural, la música, las flores, los sueños, todo se conectaba. Era como si el universo conspirara para darme señales. Y yo aprendía a leerlas con ojos nuevos. El tercer mes, desde aquella madrugada de cambio, llegó rápido. Miré hacia atrás y me sorprendió lo lejos que había llegado. No era un triunfo espectacular, pero sí profundo. Había dejado de ver la vida como una cadena de derrotas. Ahora la entendía como un tejido de lecciones y sorpresas. El dolor no había desaparecido, pero ya no era mi dueño. Me había convertido en un aprendiz constante de la vida. Alguien que acepta sus caídas y celebra sus pequeños pasos. Y esa aceptación era una forma de victoria silenciosa. Un día, el profesor del taller me pidió algo inesperado. Quería que tocara una melodía simple frente al grupo. Mi corazón se aceleró con miedo y emoción. Tomé la guitarra, cerré los ojos y dejé que mis dedos hablaran. El sonido fue torpe, lleno de imperfecciones visibles. Pero cuando terminé, recibí aplausos sinceros de todos. No por la calidad, sino por la valentía de intentarlo. Ese momento me hizo comprender algo esencial. La autenticidad emociona más que la perfección vacía. Aquel aplauso quedó grabado en mi memoria como un sello. No era el final de nada, era un comienzo más profundo. Me di cuenta de que la vida siempre me estaba dando escenarios. No importaba si eran grandes o pequeños, cada uno tenía valor. El destino no se trataba de alcanzar un lugar final, se trataba de vivir con apertura a cada instante que llegara. Ese día me sentí conectado con mi propósito secreto. No de manera grandiosa, sino íntima y real. Era la confirmación de que estaba en el camino correcto. Esa noche regresé al mural de cadenas rotas. Toqué el dibujo con mis dedos, como si quisiera absorber su fuerza. Sus colores parecían más vivos que nunca bajo la luz tenue. Recordé la anciana de las flores y el sonido de la guitarra. Todo cobraba un sentido mayor, como piezas de un mismo rompecabezas. Ya no veía mi vida como fragmentos sueltos, sino como un tejido hecho de dolor, esperanza, música y encuentros. Sonreí en silencio, sabiendo que aún quedaba mucho por recorrer. Pero esta vez, caminar me parecía un privilegio, no un castigo. Me fui a dormir con una certeza nueva en el corazón. Lo que había considerado mi final era apenas la puerta de entrada. Una puerta que me había costado lágrimas abrir, pero que valía cada gota. No tenía miedo del futuro, aunque siguiera incierto, porque ahora sabía que podía reinventarme una y otra vez. La vida no estaba escrita de antemano, se escribía conmigo. Yo era autor y protagonista al mismo tiempo. El destino ya no era un misterio ajeno, sino una construcción diaria. Y cada día, con sus luces y sombras, era parte de mi verdadera historia. El invierno llegó con su aire frío y desafiante, cubriendo la ciudad de silencio. Las calles se llenaron de abrigos pesados y pasos apresurados. Yo, en cambio, caminaba más despacio, observando cada detalle. El vapor de mi aliento en el aire me recordaba que aún respiraba. Los árboles desnudos parecían reflejar mi propia desnudez interior. Sin embargo, había en mí un fuego que no podía apagarse del todo. Ese fuego me impulsaba a seguir, aunque el viento me golpeara. Era un símbolo de resistencia, un recordatorio de mi promesa. No rendirme, sin importar la estación ni la dificultad. Una tarde de frío intenso me encontré frente a una iglesia antigua. Su campanario resonaba con un sonido grave y profundo.
Entré buscando refugio del viento y encontré silencio sagrado. Los bancos vacíos me invitaron a sentarme y cerrar los ojos. No recé como lo hacía antes, con palabras vacías y automáticas. Esta vez hablé desde lo más profundo de mi corazón. Confesé mis miedos, mis dudas y mis cicatrices ocultas. Sentí que una calma suave descendía sobre mí como un manto. No eran respuestas, era compañía en medio del vacío. Al salir, me crucé con un hombre sin hogar envuelto en mantas viejas. Sus ojos tenían una mezcla de dolor y dignidad que me impresionó. Le ofrecí parte de mi café caliente y compartimos silencio. No hubo palabras largas, solo un gesto de humanidad. Ese momento me recordó que siempre hay alguien en peor situación y que aún en la miseria podemos ofrecer bondad sincera. Me marché con el corazón más ligero de lo que había entrado. A veces, la compasión tiene el poder de abrigarnos más que un fuego. Ese recuerdo se convirtió en una enseñanza inolvidable. Los días siguientes fueron una lucha contra mi propia disciplina. El frío me invitaba a quedarme en casa, inmóvil y apático. Pero cada mañana recordaba que debía dar un paso más. Me levantaba, me abrigaba y salía a enfrentar la rutina. La constancia comenzó a parecerse a un músculo fortalecido. No siempre quería hacerlo, pero lo hacía igual. Y ese acto de obedecerme a mí mismo me dio seguridad. Era como entrenar la mente para no ceder al abandono. Poco a poco, la disciplina se convirtió en compañera. En el taller de música las notas sonaban más firmes cada día. Ya no era el torpe que temblaba al tocar, era alguien con confianza. El grupo se convirtió en una familia improvisada y cálida. Compartíamos risas, errores y pequeños logros con alegría. Cada clase era un recordatorio de lo que la comunidad puede dar. El profesor me felicitó un día por mi avance y casi no lo creí. Sus palabras me hicieron pensar que quizás yo tenía talento oculto. No importaba si era mucho o poco, era mío y eso bastaba. La música era una llama que me sostenía en la oscuridad. Una tarde decidí mostrar lo que había aprendido a un vecino. Toqué una melodía sencilla en el patio mientras él escuchaba. Cuando terminé, me dijo con una sonrisa: "Se siente tu verdad". Esa frase me golpeó como una revelación. No era la perfección lo que conmovía, era la autenticidad. Comprendí que lo mismo pasaba con mi vida entera. Las personas valoraban la verdad, no las apariencias vacías. Esa idea se quedó grabada en mí como un tatuaje invisible. Decidí vivir con menos máscaras y más sinceridad. El invierno también trajo días de nostalgia intensa. Recordaba momentos pasados que me hacían temblar de tristeza. Las ausencias dolían con una fuerza que parecía insuperable. Pero aprendí a no huir de esos recuerdos, sino a mirarlos de frente. Era duro, pero en ese proceso encontraba entendimiento. Comprendí que cada herida contaba una parte de mi historia y que, aunque doliera, no debía renegar de mi pasado. Aceptarlo era una manera de integrarme de nuevo. La nostalgia dejó de ser enemiga para ser maestra. Una noche especialmente fría, escribí durante horas en mi cuaderno. Las palabras fluían como si alguien más dictara en mi oído. Escribí sobre pérdidas, aprendizajes y comienzos escondidos. Cada página se llenaba de confesiones que me liberaban. Cuando terminé, me di cuenta de que había escrito un relato completo. Lo leí en voz alta y sentí orgullo sincero por primera vez. Era mi vida transformada en historia, mi dolor convertido en arte. Ese cuaderno ya no era solo mío, era un testigo universal, un espejo en el que otros también podían reconocerse. Decidí compartir parte de mi relato en una reunión del taller. Lo leí nervioso, con la voz quebrada por la emoción, pero la reacción fue inesperada. Un silencio profundo y luego aplausos. Algunos incluso se acercaron a decirme cuánto los había tocado. Ese momento fue un antes y un después en mi confianza. Ya no me veía como alguien roto, sino como alguien útil. Mis heridas podían inspirar a otros a seguir caminando. Y en ese intercambio descubrí un nuevo propósito: ser puente para quienes creen que su vida terminó. El invierno continuó, pero yo ya no lo sentía tan cruel. Había encontrado refugio en la música, en la escritura y en la gente.
El frío exterior era contrarrestado por un calor interno creciente. Las noches largas se volvieron oportunidades para reflexionar. La soledad dejó de ser castigo y comenzó a ser aliada. Aprendí a escuchar mis silencios sin tanto miedo. Me descubrí más fuerte de lo que jamás pensé ser. Y esa fortaleza era el regalo oculto del invierno. Un regalo que me preparaba para los próximos desafíos. Un día, mientras caminaba bajo la nieve ligera, pensé en mi madre. Su voz volvía a mi memoria como un canto suave. Los finales son comienzos disfrazados, resonaba una y otra vez. Ahora lo entendía más que nunca con todo mi ser. Sonreí bajo el cielo gris, agradeciendo su sabiduría eterna. Sentí que de algún modo ella me acompañaba en cada paso. Su recuerdo era mi brújula en medio del frío y la confusión. Y yo, con cada decisión, honraba sus palabras. El invierno ya no era final, era preparación para el renacer. Las semanas avanzaban y mi vida se llenaba de nuevos matices. La rutina dejó de ser un peso para convertirse en camino. Los pequeños actos tenían sentido. El café, la música, la escritura. Ya no necesitaba grandes cambios para sentirme vivo. La transformación estaba en mi mirada renovada. El dolor seguía, pero con menos cadenas, con más luz. Cada día era un recordatorio de lo lejos que había llegado. De aquel cuarto oscuro a este invierno de esperanza, el contraste me emocionaba hasta las lágrimas. Al cerrar mi cuaderno esa noche, escribí una frase final. No temo al invierno, porque en él cultivo mi primavera. Esa sentencia resumía todo lo aprendido hasta ahora. La dureza de la vida no era enemiga, era maestra. El frío no me destruía, me hacía más resistente. El silencio no me aislaba, me enseñaba a escuchar. Y cada herida era la raíz de un nuevo propósito. Cerré los ojos agradecido, sabiendo que aún quedaba camino. El destino recién comenzaba a desplegar sus alas. La primavera comenzó a asomar tímidamente entre los árboles desnudos. El hielo se derretía poco a poco, dejando charcos en las aceras grises. Los pájaros regresaban con cantos que llenaban el aire de vida nueva. Sentí que algo dentro de mí también florecía al mismo ritmo. Cada rayo de sol era un recordatorio de que todo puede renacer. Las calles parecían distintas, más abiertas, más generosas. Yo caminaba con paso firme, llevando conmigo mi cuaderno. Sabía que era testigo de mi metamorfosis silenciosa. El destino parecía abrir ventanas que antes no existían. Una tarde, recibí una invitación inesperada del profesor de música. Quería que participara en una pequeña presentación comunitaria. Mi primera reacción fue de miedo, recordando mis inseguridades. Pero el recuerdo de mis logros pasados me sostuvo. Acepté con dudas, sabiendo que sería un reto necesario. El grupo ensayó con entusiasmo y apoyo mutuo. Las risas y los errores compartidos nos unieron aún más. Yo, que antes huía de los escenarios, ahora los buscaba. El desafío se convirtió en promesa de crecimiento. El día de la presentación llegó con un cielo despejado y brillante. El público era pequeño, vecinos y amigos del barrio. Mis manos sudaban mientras sujetaba la guitarra. El corazón golpeaba con fuerza en mi pecho inquieto. Cuando llegó mi turno, respiré profundamente y toqué. Las notas no fueron perfectas, pero transmitieron verdad. Vi sonrisas en los rostros, incluso alguna lágrima discreta. La música conectaba nuestras almas en silencio compartido. Ese instante fue uno de los más valiosos de mi vida. Al terminar, los aplausos me envolvieron como un abrazo cálido. No eran aplausos de admiración, eran de reconocimiento humano. Sentí que no estaba solo, que mi camino tenía testigos. El profesor me palmeó el hombro con orgullo sincero. Me dijo que el valor es más poderoso que la técnica. Sus palabras se grabaron en mí como una enseñanza eterna. La vergüenza desapareció, reemplazada por gratitud. Mi corazón latía con una mezcla de alivio y alegría. El destino me mostraba que podía trascender mis miedos. Esa noche, al escribir en mi cuaderno, lloré en silencio. No de tristeza, sino de emoción contenida durante años. Cada lágrima era un desahogo y también un agradecimiento. Me vi a mí mismo como un árbol que resiste las estaciones. Marchito en invierno, floreciente en primavera.
La vida me estaba enseñando a aceptar sus ciclos naturales. No siempre sería luz, pero tampoco siempre oscuridad. Había belleza en cada etapa si aprendía a mirarla. Ese pensamiento me dio paz profunda. Con el tiempo mis escritos comenzaron a tomar forma de libro. Algunos amigos insistieron en que debía compartirlo. La idea me asustaba, pero también me llenaba de ilusión. Pensé en todas las veces que había callado por miedo. Decidí que esta vez no guardaría silencio. Comencé a organizar mis textos con cuidado y cariño. Cada capítulo era un reflejo de mis pasos interiores. El dolor transformado en letras cobraba otro sentido. Me descubrí autor de mi propia historia de resiliencia. El proceso no fue fácil, hubo dudas y tropiezos. Algunos días quería abandonar la idea por completo, pero recordaba la promesa hecha en mis noches oscuras. No podía rendirme cuando estaba tan cerca del renacer. El apoyo de quienes me rodeaban fue fundamental. Ellos creían en mí cuando yo dudaba de mí mismo. Esa fe prestada me sostuvo en mis momentos frágiles. Aprendí que el destino también se construye en compañía. No era un viaje solitario, era una trama compartida. Un domingo de primavera, el taller organizó una feria cultural. Había música, lectura y puestos de arte local. Me ofrecieron un espacio para leer parte de mis escritos. Los nervios regresaron, pero ya no eran parálisis. Me presenté frente al público con el cuaderno en mano. Leí fragmentos sobre mis caídas y mis nuevos comienzos. El silencio de la audiencia fue profundo y respetuoso. Cuando terminé, recibí abrazos y palabras de aliento. Ese día confirmé que mis heridas podían sanar a otros. Con cada paso, la idea de destino se volvía más clara. Ya no era un camino marcado desde afuera, era la suma de decisiones pequeñas y valientes. Era aceptar mis limitaciones y también mis dones. La música, la escritura, la comunidad, todo estaba unido. No era casualidad, era un tejido delicado y perfecto. El dolor se transformaba en propósito compartido. Cada persona en mi vida era parte de esa construcción. El destino era en realidad amor en movimiento. Esa noche volví a soñar con el sendero iluminado. Los faroles brillaban con más fuerza que antes. Ahora llevaban nuevas palabras: confianza, unión, creación. Caminé con pasos firmes sin miedo al puente. Al cruzarlo ya no estaba solo, había rostros conmigo. Cada uno sostenía una luz iluminando mi camino. Desperté con lágrimas de emoción en los ojos. Comprendí que el sueño era reflejo de mi vida real. La soledad había quedado atrás, reemplazada por comunidad. La primavera avanzaba, trayendo colores a cada rincón. Yo también florecía, aunque mis raíces fueran dolorosas. Las flores en mi ventana crecían con fuerza inesperada. Las cuidaba como metáfora de mi propio proceso. Cada brote era símbolo de perseverancia y fe. Al mirarlas, recordaba el ramo marchito de la anciana. Pensaba en cómo lo pequeño se convierte en grande. Ese recuerdo me llenaba de gratitud cada mañana. El destino era también aprender a valorar lo sencillo. Mis relaciones personales comenzaron a transformarse con suavidad. Las conversaciones se volvieron más profundas y sinceras. Ya no tenía miedo de mostrar mis fragilidades. La gente respondía con empatía y cercanía. Descubrí que la vulnerabilidad crea puentes invisibles. Esos puentes me conectaban a corazones que antes estaban lejos. Dejé de exigir perfección en los demás y en mí mismo. Acepté que todos cargamos luchas invisibles y que compartirlas nos hace más humanos y cercanos. Un día recibí una carta inesperada de un desconocido. Había leído uno de mis textos publicados en línea. Me agradecía porque mis palabras lo habían salvado de rendirse. Ese mensaje me conmovió hasta lo más profundo. Comprendí que mi dolor transformado era útil para otros. No había mayor recompensa que esa revelación. El destino me mostraba su verdadero rostro en ese instante. No se trataba de fama ni reconocimiento vacío. Era simplemente tocar vidas con verdad y humanidad. La primavera se convirtió en el escenario de mi renacimiento. Cada día era un poema escrito en pasos conscientes. El sol iluminaba no solo la ciudad, también mi interior. Había encontrado una dirección, aunque aún incierta, pero ya no temía a lo desconocido, lo abrazaba. El destino dejó de ser amenaza para ser promesa.
Me descubrí más fuerte, más auténtico, más vivo. Lo que pensé que era el final era apenas el prólogo. El principio de mi destino estaba escrito en cada amanecer. El verano llegó con su calor intenso y sus cielos despejados. El sol brillaba con fuerza sobre los techos y las calles polvorientas. Yo sentía que mi interior también ardía con una nueva energía. Cada amanecer era una invitación a vivir con más intensidad. Los colores eran más vivos, los sonidos más claros. El canto de las cigarras se mezclaba con mis pensamientos renovados. El calor me recordaba que la vida no se detiene ante nada, que incluso en la incomodidad se puede encontrar belleza. Y yo aprendía a descubrirla en cada instante del día. Un grupo de amigos me invitó a participar en una caminata. La ruta era larga y exigente, bajo el sol inclemente. Al principio dudé, temiendo no tener la fuerza suficiente. Pero recordé mis promesas y decidí aceptar el reto. El camino era duro, con pendientes empinadas y piedras sueltas. Cada paso me obligaba a superar mis propios límites. El sudor corría por mi rostro, mezclándose con la fatiga. Pero también había risas y conversaciones que aliviaban el esfuerzo. Ese día entendí que el esfuerzo compartido es más llevadero. Al llegar a la cima, el paisaje me dejó sin palabras. Un horizonte inmenso se desplegaba frente a mis ojos. El sol caía sobre los campos como un manto dorado. Sentí que ese espectáculo era un regalo de la vida. El cansancio desapareció en un instante, reemplazado por gratitud. Mis amigos me abrazaron, celebrando juntos la meta alcanzada. Esa cima no era solo física, era también emocional. Me demostró que podía llegar más lejos de lo que creía. El destino me sonreía desde aquel horizonte encendido. De regreso a casa, la caminata me dejó pensando profundamente. Cada subida, cada tropiezo, era metáfora de mi propio viaje. La vida no se mide por la facilidad del camino. Se mide por la valentía de seguir, incluso con las rodillas temblando. Esos pensamientos se grabaron como lecciones de fuego en mí. Me di cuenta de que el verano era un tiempo de cosecha. Cosechaba las semillas que había sembrado en mis inviernos duros, y cada fruto era una confirmación de mi resiliencia. Sonreí sabiendo que aún quedaba mucho por crecer. En medio de ese entusiasmo llegó una oportunidad inesperada. Un conocido me propuso colaborar en un proyecto artístico. Se trataba de un evento donde música y escritura se unirían. Al principio me invadió el miedo de no estar a la altura, pero algo dentro de mí me empujó a decir que sí. Acepté con la certeza de que era parte de mi destino. Comencé a ensayar mis textos acompañados de acordes sencillos. Cada ensayo era un pulso de emoción y nervios. La idea de compartirlos me llenaba de vértigo y esperanza. El día del evento llegó con una brisa cálida y clara. El lugar estaba adornado con luces y decoraciones simples. El público, aunque pequeño, esperaba con atención sincera. Subí al escenario con el corazón golpeando en mi pecho. Tomé aire y dejé que las palabras fluyeran libres. La música acompañaba mis frases como un susurro profundo. El silencio de la audiencia era señal de conexión real. Cuando terminé, un aplauso largo me envolvió por completo. Ese momento fue una confirmación luminosa de mi propósito. Al bajar del escenario, me sentí distinto, más completo. Personas se acercaron a felicitarme con palabras honestas. Algunos compartieron que mis frases reflejaban su propia lucha. Ese eco en otros corazones me emocionó hasta las lágrimas. Comprendí que mi voz había encontrado un lugar necesario, que mis heridas no eran un peso inútil, sino un puente. Me fui a casa con la certeza de que no había vuelta atrás. El camino estaba trazado por cada decisión valiente, y yo era responsable de seguir avanzando con firmeza. El verano también me trajo encuentros inesperados. Personas nuevas llegaron a mi vida con historias distintas. Cada conversación era una chispa que encendía nuevas ideas. Aprendí a escuchar sin prisa, con el corazón abierto. Descubrí que todos llevamos cicatrices que nos definen y que compartirlas nos convierte en espejos unos de otros. Esos lazos me llenaban de una calidez que no esperaba. El destino parecía tejer su red con precisión misteriosa, y yo aceptaba ser parte de ese entramado invisible. En una tarde de calor sofocante, volví al parque de siempre.
Los niños corrían, riendo con la ligereza del verano. Los observé con una mezcla de ternura y admiración. Ellos caían y se levantaban sin darle demasiada importancia. Ese espíritu infantil me enseñó de nuevo la resiliencia. Comprendí que la vida no pide perfección, pide juego. Y a veces hay que correr, aunque no sepamos a dónde. Me senté en un banco y cerré los ojos con serenidad. El eco de esas risas quedó grabado en mi memoria. Esa noche escribí sobre el verano como un fuego interno. Lo describí como un maestro exigente y brillante. Me mostraba que el calor también podía forjar el carácter, que el sudor y el cansancio eran parte de la victoria, que cada día ardiente era prueba de mi resistencia. Las páginas se llenaron de metáforas encendidas. Al terminar, sentí que mi cuaderno respiraba conmigo. Era testigo y compañero de mis transformaciones, un espejo que me recordaba cuánto había cambiado. El verano avanzó entre días luminosos y noches estrelladas. Cada jornada traía su propio aprendizaje escondido. A veces eran retos físicos, otras pruebas emocionales, pero todas me empujaban hacia adelante sin descanso. Me descubrí disfrutando incluso de los desafíos. Ya no huía de ellos, los enfrentaba con decisión. Ese cambio era la verdadera victoria de la estación. El destino me entrenaba con fuego para lo que venía, y yo respondía con gratitud en cada respiración. En medio de todo, volví a soñar con mi madre. Esta vez me veía caminar por un campo lleno de sol. Ella me observaba desde lejos con una sonrisa tranquila. Su figura irradiaba confianza y aceptación. Sentí que me decía sin palabras que estaba orgullosa. Desperté con el corazón lleno de ternura y fuerza. Ese sueño me acompañó todo el día como un regalo. Era la confirmación de que no caminaba solo. El destino también incluía la memoria de quienes amé. Concluí el verano con una certeza renovada en mi ser. El calor me había mostrado mi resistencia y mi valor. La música y la escritura se habían fortalecido en mí. Las relaciones habían crecido en confianza y apoyo. Ya no era el hombre quebrado del pasado oscuro. Era alguien que reconocía sus cicatrices con dignidad. El final que temí se transformaba en raíz de un destino vivo. Cada estación era un capítulo en la obra de mi vida, y yo estaba listo para recibir lo que viniera después. El otoño llegó con su manto de hojas doradas y viento fresco. Las calles se cubrieron de colores cálidos que invitaban a la reflexión. Yo sentía que mi interior también cambiaba de tonalidades. Había madurado con cada estación vivida en silencio. El aire olía a tierra húmeda y promesas cumplidas. Cada paso sobre las hojas secas era un recordatorio de transformación. Ya no era el mismo que se hundía en la desesperanza. Ahora caminaba con la frente en alto y el corazón abierto. El destino seguía escribiéndose con tinta de aprendizaje. Decidí visitar un bosque cercano para contemplar la naturaleza. El sendero estaba cubierto de ramas crujientes bajo mis pies. Los árboles parecían guardianes antiguos que me observaban. La luz del sol se filtraba en haces entre las copas. Me senté en una roca y cerré los ojos en silencio. Escuché el canto lejano de un ave y el murmullo del viento. Era como si la tierra me hablara con palabras invisibles. Me recordó que todo ciclo tiene su propósito escondido. El otoño era la estación de soltar lo que ya no sirve. Mientras observaba las hojas caer, pensé en mis propios apegos. Había cosas que todavía cargaba con dolor innecesario. Recuerdos que se aferraban como ramas muertas en mi mente. Comprendí que debía dejarlos caer como las hojas secas. No era olvidar, era liberar lo que ya no nutría. El bosque me enseñaba una lección simple y poderosa. Para renacer, primero hay que dejar espacio en el alma. Cada hoja que descendía era un símbolo de desprendimiento. Y yo aceptaba ese mensaje con gratitud silenciosa. En esos días, retomé conversaciones con viejos conocidos. Algunos habían quedado en el pasado por distancias o malentendidos. Me animé a pedir perdón donde había herido. También ofrecí mi mano a quienes alguna vez me dejaron. Descubrí que el orgullo había sido una cadena inútil. Las reconciliaciones me dieron una paz inesperada. Era como barrer las hojas del rencor acumulado. Sentí que mi corazón se hacía más liviano. El destino también se construía con actos de perdón.
Una tarde lluviosa, escribí durante horas sin detenerme. Mis páginas hablaban de soltar y abrazar lo nuevo. Cada palabra era un desprenderse de viejos fantasmas. El sonido de la lluvia acompañaba mis pensamientos. Era como si el cielo lavara mis culpas en secreto. Me descubrí escribiendo con mayor claridad que nunca. Las frases nacían llenas de madurez y serenidad. El cuaderno se llenaba de paisajes interiores más firmes. Ese ejercicio se volvió una catarsis profunda. El taller de música también se transformó en otoño. Las canciones adquirieron tonos melancólicos y suaves. Nuestras voces parecían acompañar el clima del alma. Cantábamos con la nostalgia de quien sabe perder y ganar. El grupo se volvió aún más unido, compartiendo emociones. Cada nota era un refugio contra los días grises. Sentí que la música me sostenía como un árbol fuerte. Aunque las hojas cayeran, las raíces seguían firmes. Ese simbolismo me dio confianza en mi propio proceso. Comencé a dar pequeños pasos hacia proyectos más grandes. Mostré mis escritos a un editor local por primera vez. Aunque temía el rechazo, decidí arriesgarme igual. El editor leyó con atención y me dio consejos valiosos. No fue un sí inmediato, pero tampoco un no definitivo. Sus palabras me impulsaron a seguir trabajando con más empeño. Comprendí que cada puerta entreabierta era una oportunidad. El miedo ya no me paralizaba como antes. El destino me pedía paciencia y perseverancia constante. El otoño también trajo días de soledad profunda. En veces la nostalgia volvía como un visitante inesperado. Me recordaba que aún quedaban heridas abiertas, pero aprendí a recibirlas sin huir, como parte de mí. La tristeza ya no era enemiga, era compañera de camino. Permitía que me enseñara lo que necesitaba aprender, y luego la dejaba marchar como una hoja en el viento. Esa relación con mis emociones me dio equilibrio. Era la madurez de quien ya no teme a sentir. En una caminata nocturna vi las luces de la ciudad. Brillaban como estrellas cercanas en medio de la oscuridad. Pensé en cómo cada luz representaba una vida, una historia. Me conmovió saber que todos luchamos nuestras propias batallas. Ese pensamiento me hizo sentir conectado con los demás. Ya no veía mi viaje como algo aislado y solitario. Era parte de una humanidad entera en búsqueda constante. El destino era también colectivo, no solo personal. Ese descubrimiento me dio un sentido de pertenencia. Un día recibí un mensaje inesperado de alguien desconocido. Había leído mis textos en una publicación comunitaria. Me agradecía porque mis palabras le habían dado esperanza. Ese mensaje me llenó de emoción y humildad. Entendí que mis cicatrices podían alumbrar el camino de otros, que compartir mi historia no era un acto egoísta, era una forma de acompañar a quienes sufrían en silencio. Ese reconocimiento me dio fuerzas para seguir escribiendo. El destino confirmaba que iba por la senda correcta. En el parque, un niño me ofreció una hoja roja caída. Me dijo que era un regalo del otoño para recordar. Guardé esa hoja en mi cuaderno como un tesoro. Cada vez que la miraba pensaba en lo efímero y valioso. La vida estaba hecha de instantes que se deshacían pronto. Y era mi tarea aprender a apreciarlos mientras duraban. La hoja roja se convirtió en un símbolo poderoso. Era la belleza de lo que muere para dar paso a lo nuevo. Ese regalo simple me marcó profundamente. El otoño avanzó y mi libro tomó forma definitiva. Las páginas eran un mosaico de dolor y esperanza. Cada capítulo era un testimonio de resiliencia. Al leerlo en conjunto, descubrí mi propio viaje completo. Me vi desde la oscuridad hasta la luz creciente. Ese contraste me llenó de orgullo silencioso. No era una obra perfecta, pero era verdadera. Y lo verdadero tiene más valor que lo impecable. Decidí dar el siguiente paso sin mirar atrás. La primera presentación pública de mi libro se organizó en la comunidad. El lugar era pequeño, pero lleno de rostros atentos. Al leer fragmentos, sentí que cada palabra vibraba en el aire. El silencio era tan profundo que parecía sagrado. Cuando terminé, los aplausos me conmovieron hasta las lágrimas. Personas se acercaron a contarme cómo se sentían reflejadas. Ese día confirmé que mi destino no era solo mío. Era un puente hacia los demás, una conexión compartida. Y esa certeza me llenó de paz y propósito.
Al cerrar los ojos esa noche, pensé en el ciclo vivido. Invierno, primavera, verano y ahora otoño. Cada estación me había enseñado algo esencial. El dolor, la esperanza, la fuerza y el desapego. Todo formaba parte de un aprendizaje perfecto. Lo que creí que era el final se convirtió en raíces. De esas raíces brotaba ahora un árbol fuerte y firme. El destino no estaba escrito en piedra, sino en mi andar. Y yo estaba listo para seguir caminando sin miedo. El invierno regresó con un aire distinto, ya no tan cruel. Esta vez lo recibí con calma, como a un viejo conocido. Las calles frías me recordaban el primer invierno oscuro. Pero ahora yo era otro, con cicatrices que brillaban. La nieve cubría los techos como un manto de silencio. Y yo caminaba con pasos firmes sobre la acera helada. Cada nube gris era un recordatorio de mi resistencia. Ya no temía al frío, lo aceptaba como parte del viaje. El destino me pedía seguir aprendiendo de cada estación. Una mañana, mientras escribía, recibí una llamada inesperada. Era un editor que había leído parte de mi manuscrito. Me propuso publicarlo en una revista literaria local. Sentí miedo, pero también una emoción intensa. Acepté con la voz temblorosa y el corazón acelerado. Al colgar, me miré en el espejo con incredulidad. Recordé al hombre derrotado que odiaba su reflejo. Ahora, ese mismo rostro contenía orgullo y esperanza. El destino me premiaba por no rendirme antes de tiempo. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y alegría. Preparé mis textos con cuidado, revisando cada palabra. Quería que reflejaran mi verdad sin adornos innecesarios. La noche antes de la publicación casi no dormí. El miedo al juicio regresaba como un eco lejano. Pero recordé que ya había enfrentado escenarios antes. Si había podido hablar frente a un público, podía escribir. El valor no era ausencia de miedo, sino seguir a pesar de él. Esa idea me sostuvo mientras esperaba el gran día. Cuando la revista salió, compré un ejemplar con manos temblorosas. Al ver mis palabras impresas, las lágrimas me nublaron la vista. Era un sueño que jamás pensé alcanzar. Personas desconocidas comenzaron a escribirme mensajes. Me agradecían por dar voz a lo que ellos sentían en silencio. Ese eco me atravesó el corazón con una fuerza única. Ya no se trataba de mí, sino de nosotros. Mi historia era un espejo donde otros también podían mirarse. El destino se expandía más allá de mis propios límites. Ese invierno aprendí a valorar la comunidad aún más. Comencé a participar en reuniones literarias y musicales. Cada encuentro era un espacio de conexión verdadera. Escuchaba historias de luchas, pérdidas y esperanzas. Descubrí que todos somos viajeros en caminos distintos y que compartir nuestras rutas nos hace más fuertes. Me sentía parte de algo más grande que mi dolor. La soledad se disipaba entre esas voces hermanas. El destino me mostraba su rostro colectivo y generoso. Una noche, después de una lectura pública, conocí a alguien especial. Era una mujer que se acercó con una sonrisa tranquila. Me dijo que mis palabras le habían recordado a su padre. Conversamos largo rato, descubriendo afinidades ocultas. Su mirada era un refugio cálido en medio del frío. Sentí que la vida me ofrecía una nueva oportunidad. No sabía si sería amor, amistad o simple compañía, pero entendí que cada encuentro tenía un propósito secreto. El destino me guiaba hacia lazos que aún no comprendía. En esos días volví a soñar con mi madre una vez más. Esta vez me abrazaba bajo un árbol cubierto de nieve. Su voz me decía: «Hijo, no estás solo en este camino». Me desperté con el corazón lleno de ternura y gratitud. Sentí que sus palabras eran un puente entre mundos, que su amor seguía acompañándome desde la eternidad. Ese sueño me dio fuerzas para seguir confiando. La vida no me debía explicaciones, pero me daba señales, y yo aprendía a leerlas con respeto y humildad. El frío exterior contrastaba con el fuego interior que crecía. Ya no buscaba escapar del invierno como antes. Me sentaba junto a la ventana, contemplando la nieve caer. Escribía, tocaba música y compartía con los míos. El silencio se volvió aliado para ordenar mis pensamientos. Cada copo de nieve me recordaba la belleza de lo efímero. El tiempo no se detenía, pero yo lo saboreaba mejor. Era dueño de mis instantes, sin prisa ni desesperación.
El destino era también aprender a habitar la quietud. Una tarde decidí visitar el mural de cadenas rotas. La nieve lo cubría en parte, pero sus colores seguían vivos. Lo toqué con la misma devoción que la primera vez. Me recordó la fuerza de cada símbolo en mi camino. Pensé en el niño que me regaló la hoja roja, en la anciana que me vendió flores marchitas, en mis amigos del taller y en las charlas compartidas. Todo estaba conectado en una red invisible de significados. El destino se escribía con hilos de memoria y gratitud. Comencé a dar charlas en pequeñas escuelas del barrio. Contaba mi historia a jóvenes que se sentían perdidos. Veía en sus ojos el mismo vacío que un día tuve. Pero también notaba cómo mis palabras los despertaban. Algunos se me acercaban después con preguntas sinceras. Querían saber cómo seguir cuando todo parece acabado. Yo no daba fórmulas mágicas, solo mi experiencia. Les decía que el dolor puede ser maestro, no verdugo. El destino, insistía, se construye paso a paso. El invierno me enseñó que los finales no existen, que cada cierre es solo un nuevo umbral disfrazado. Las noches largas ya no me pesaban como antes. Las llenaba de lecturas, canciones y escritos. El fuego de mi interior mantenía lejos la desesperanza. Ya no era esclavo de mis sombras, era amigo de ellas. Había aprendido a convivir con mis heridas. Y en esa convivencia encontré libertad inesperada. El destino se volvía cada vez más claro en mi andar. Un día recibí la noticia de que mi libro sería publicado. No en una revista, sino en una edición completa. El editor me llamó para darme la sorpresa con entusiasmo. Al escucharlo, sentí que el mundo se detenía unos segundos. Era el fruto de cada lágrima, cada noche oscura, de cada palabra escrita con miedo y esperanza. Me abracé a mí mismo en silencio, agradecido. Pensé en todos los que me habían sostenido. El destino me mostraba un logro que jamás imaginé. Ese logro no significaba que todo estaba resuelto. Aún había dudas, miedos y días de incertidumbre, pero aprendí que la vida no se trata de ausencia de dolor, sino de la fuerza de seguir con el corazón abierto. El invierno me lo recordaba con cada amanecer helado. El destino era caminar, no llegar a una meta final. Cada estación era parte de un aprendizaje infinito, y yo estaba dispuesto a seguir aprendiendo siempre, con humildad, con gratitud y con esperanza. Al cerrar ese ciclo invernal, miré al cielo estrellado. El aire frío golpeaba mi rostro, pero no me dolía. Sonreí recordando mis pasos desde la oscuridad inicial. Lo que creí el final había sido la puerta verdadera, el principio de un destino lleno de significado. Ya no tenía miedo del tiempo ni de sus pruebas. Cada estación sería una maestra en mi camino, y yo, aprendiz eterno, seguiría escribiendo mi historia. Con cada palabra, con cada acto, con cada respiro. La noticia de la publicación de mi libro corrió como un rayo entre mis amigos. Algunos no podían creer que aquel hombre abatido de antes ahora escribiera. Me felicitaron con abrazos sinceros y palabras de orgullo compartido. Yo sonreía, pero en mi interior sentía una mezcla de miedo y esperanza. El lanzamiento oficial estaba programado para unas pocas semanas. El solo imaginarme hablando frente a tantos me hacía temblar, pero sabía que este era un paso que no podía evitar. El destino me había llevado hasta ahí para probar mi valor, y yo debía enfrentar el reto con el corazón abierto. Los días previos al evento fueron un torbellino de emociones. Dormía poco, repasando mentalmente lo que diría en el escenario. Mis manos sudaban incluso al ensayar frente al espejo. El recuerdo de mi primera charla volvió a darme coraje. Me repetía que ya había superado miedos peores antes, que cada caída me había preparado para este momento. El miedo era solo una señal de que estaba vivo. Lo acepté como compañero, no como enemigo. Y con esa actitud me aferré a mi preparación. La mañana del lanzamiento desperté con el corazón acelerado. El sol brillaba fuerte como si celebrara conmigo. Me vestí con ropa sencilla pero digna, reflejo de mi historia. Al salir de casa respiré hondo para calmar mis nervios. El lugar estaba decorado con luces suaves y mesas con libros. Ver mi nombre en la portada me provocó un nudo en la garganta. Era el resultado de cada lágrima convertida en palabra. La gente llegaba poco a poco, llenando el salón de murmullos.
El destino me llamaba a dar un paso al frente sin vacilar. Cuando me anunciaron, las luces se enfocaron en mí. Subí al escenario con pasos que parecían pesar toneladas. Tomé el micrófono con manos temblorosas y ojos brillantes. La multitud guardó silencio, esperando mis palabras. Respiré hondo y conté la historia de cómo casi me rendí. Narré mis noches oscuras y mi inesperado renacimiento. Hablé con sinceridad, sin adornos, desde lo más profundo. La sala entera parecía escucharse a sí misma a través de mí. En ese instante entendí que no hablaba solo por mí. Al terminar mi discurso, el aplauso fue atronador y cálido. Algunas personas se pusieron de pie, con lágrimas en los ojos. Yo mismo sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. El profesor de música estaba allí, sonriendo con orgullo. También la mujer de la feria cultural me saludaba emocionada. Mis amigos me abrazaron como si celebraran una victoria colectiva. No era solo mi triunfo, era el triunfo de todos los que me sostuvieron. El destino me mostraba que nunca caminé en soledad. Ese aplauso era también para quienes creyeron en mí. Después del evento, firmé libros con una sonrisa humilde. Cada persona me contaba un pedazo de su propia lucha. Me impresionaba ver cómo mis palabras los habían tocado. Una madre me dijo que leerme le dio fuerza para seguir. Un joven confesó que había pensado rendirse hasta encontrar mis textos. Yo escuchaba con gratitud, sin saber cómo responder, pero entendía que ahí estaba la verdadera razón de mi camino. No se trataba de fama ni reconocimiento. Era la conexión honesta entre corazones heridos y esperanzados. Al llegar a casa, guardé un ejemplar en mi estante especial. Lo puse junto al cuaderno donde todo había comenzado. Los contrastes me arrancaron una lágrima emocionada. Recordé la madrugada en la que pensé que era el final. Ese cuarto oscuro, esas manos temblorosas, esa desesperanza. Y ahora, frente a mí, estaba el fruto de no rendirme. El libro no era solo papel, era testimonio de vida. Un recordatorio de que el dolor puede transformarse. El destino se imprimía en cada página escrita con lágrimas. Las semanas siguientes me trajeron nuevas invitaciones. Me pedían charlas en bibliotecas, escuelas y pequeños centros. Al principio, dudaba de tener tanto que ofrecer, pero cada vez que hablaba, sentía la conexión renacer. La gente no buscaba perfección, buscaba verdad. Y yo ya no temía mostrar mis cicatrices al desnudo. Cada escenario se convirtió en un espacio de sanación, no solo para ellos, también para mí mismo. El destino me usaba como voz de los que callan. Una noche, en medio de una charla, miré al público en silencio. Vi en sus rostros el reflejo de mis propias batallas. Comprendí que el dolor es universal y nos hermana. No hay vida sin heridas, pero tampoco sin posibilidades. Sentí que mi misión era seguir compartiendo, no como maestro, sino como compañero de viaje. Esa claridad me dio un sentido profundo y duradero. El destino no era una meta, era un servicio, un camino donde mi historia se volvía medicina. El otoño daba paso nuevamente al frío invierno. Pero yo ya no lo recibía con miedo, sino con fuerza. Había aprendido que cada estación trae su regalo oculto y que en cada una puedo florecer de manera distinta. El ciclo de la vida me parecía perfecto en su imperfección. Y cada caída era necesaria para valorar la subida. Cada pérdida me preparaba para la ganancia interior. El destino era circular, como las estaciones que regresan, y yo aprendí a abrazarlas todas con gratitud. Me encontré una vez más en el mural de cadenas rotas. Esta vez no lo miré con nostalgia, sino con orgullo. Era parte de mi ruta, un símbolo de liberación. Toqué la pintura como si saludara a un viejo amigo. Recordé cada señal que me trajo hasta allí. El niño, la anciana, los amigos, los sueños reveladores. Todo estaba unido en un entramado perfecto. El mural no había cambiado, pero yo sí. Y esa diferencia lo hacía brillar de otra manera. Al cerrar ese capítulo, sentí una paz profunda. El camino todavía tenía muchas curvas y sorpresas, pero ya no me preocupaba lo que vendría después. Había aprendido a confiar en el proceso sin atajos. El destino no era un lugar, era un viaje constante. Cada paso era valioso, incluso los que dolían. Miré al cielo nocturno y agradecí en silencio.
La vida me había dado más de lo que imaginé, y yo estaba listo para escribir el siguiente capítulo. La certeza me acompañó al acostarme esa noche. No era el final, era apenas el principio eterno. El destino seguía desplegándose ante mí con misterio. Ya no me asustaba lo desconocido, lo recibía con fe. El dolor me había forjado y la esperanza me guiaba. Mi historia era solo una entre miles, pero necesaria, y en ese reconocimiento encontré sentido pleno. Cerré los ojos con el alma ligera y confiada. Sabía que al amanecer todo volvería a empezar. El amanecer de un nuevo ciclo me encontró más sereno que nunca. El sol se filtraba por las cortinas con un brillo suave y constante. Me levanté sin la pesada carga que alguna vez me dominó. El aire de la habitación era ligero, casi festivo en su calma. Respiré profundamente y sentí que cada célula agradecía la vida. Recordé todos los inviernos, primaveras, veranos y otoños pasados. Cada estación había dejado su huella en mi piel y en mi alma. Y entendí que mi destino se había construido paso a paso, con lágrimas, con risas, con silencios y con valentía. El lanzamiento oficial de mi libro ya era una realidad celebrada. Las charlas y encuentros me habían transformado en voz para otros. Pero no era un escenario lo que realmente me hacía feliz. Era la certeza de que mis palabras habían tocado corazones, que alguien en algún rincón encontraba consuelo en mis frases. Ese eco invisible era el regalo más grande que podía recibir. La fama no era mi meta, era la autenticidad lo que importaba. Cada lector era un compañero secreto en este viaje, y yo agradecía con humildad cada mensaje recibido. Comencé a escribir un segundo libro, sin prisas ni presión. No buscaba repetir un éxito, sino seguir siendo fiel a mí mismo. Las páginas se llenaban de nuevas reflexiones y aprendizajes. Esta vez no desde la desesperación, sino desde la calma. Escribía con la serenidad de quien ha visto la tormenta, y ahora aprecia el arco iris con más intensidad. Mis palabras fluían como ríos que encuentran su cauce. Ya no me forzaba a sonar fuerte, solo buscaba sonar real. Y esa sinceridad era mi mayor tesoro como escritor. La comunidad que me rodeaba también se transformó. Los vecinos me saludaban con respeto y cariño renovado. Los jóvenes del barrio me buscaban para hablar de sus sueños. Algunos incluso comenzaron a escribir inspirados por mi ejemplo. Me di cuenta de que no solo había cambiado mi vida, había encendido una chispa en otras almas que necesitaban luz. Ese efecto multiplicador me conmovía profundamente. El destino no era un logro individual, sino colectivo. Éramos un entramado de historias cruzadas y necesarias. La música seguía siendo parte esencial de mi proceso. Cada ensayo en el taller era un reencuentro con mi voz. Ya no temía desafinar, entendía la belleza de la imperfección. A veces tocaba en pequeños encuentros comunitarios. La guitarra se convirtió en un puente hacia la emoción compartida. Mis dedos contaban historias que las palabras no podían nombrar. El público respondía con silencio o con aplausos suaves, y yo sentía que la música me sostenía como un abrazo. Era otro lenguaje de mi destino en construcción. Con el tiempo, comprendí que la vida siempre exige soltar. Nuevos retos aparecieron, recordándome que nada es estático. Hubo momentos de cansancio y dudas renovadas, pero ya no me asustaban como antes. Los reconocía enseguida. Los veía como olas que llegan y se retiran del mar. Sabía que, aunque me mojaran, nunca podrían ahogarme. El dolor regresaba a veces, pero ya no era dueño de mí. Era solo un visitante temporal, con lecciones en las manos. Yo lo recibía con respeto y lo dejaba marchar en paz. En una tarde de silencio absoluto, regresé al cuaderno inicial. Lo abrí y vi aquellas páginas manchadas de lágrimas antiguas. Leí las frases donde me declaraba vencido y perdido, y sonreí con ternura al recordar ese yo quebrado. No sentí vergüenza, sentí compasión y orgullo. Ese hombre había sido necesario para llegar hasta aquí. Sin sus noches oscuras, no habría luz en mis mañanas. Acaricié las páginas como quien acaricia cicatrices queridas. Eran la prueba de mi viaje y de mi transformación. La mujer que conocí en la feria cultural seguía presente. Nuestra amistad se fortaleció con el tiempo compartido.
Ella también cargaba con historias de dolor y renacimiento. En nuestras conversaciones hallábamos consuelo mutuo. A veces bastaba con compartir un café en silencio. Otras veces reíamos hasta las lágrimas como niños. Me di cuenta de que el destino también regala compañía, no siempre en forma de romance, sino en vínculos sinceros. Y esa sinceridad era un regalo mayor que cualquier otra cosa. El mural de cadenas rotas se convirtió en mi santuario. Lo visitaba en cada estación como un ritual personal. Cada vez lo veía con ojos distintos, con aprendizajes nuevos. El arte no cambiaba, pero mi mirada sí lo hacía. Y esa diferencia revelaba mi evolución interior. El mural era símbolo de libertad y renacimiento. Un recordatorio de que las cadenas se pueden romper. Lo miraba en silencio y agradecía su mensaje eterno. Era parte inseparable de mi destino escrito en colores. Una noche clara, volví a soñar con mi madre. Esta vez caminábamos juntos por un sendero iluminado. Ella no hablaba, solo me sonreía con paz infinita. Yo entendía sin palabras lo que quería transmitirme, que estaba orgullosa de mí y de lo que había logrado, que el dolor no había sido en vano, sino semilla fértil. Desperté con lágrimas cálidas y el alma ligera. Era como si su amor me abrazara incluso en la distancia. El destino también se construía con memorias eternas. El libro publicado llegó a manos de personas lejanas. Recibía cartas y correos de lugares que no conocía. Cada mensaje era un puente invisible entre almas. Me sorprendía la fuerza de la palabra escrita. Pensar que mis cicatrices podían atravesar fronteras, que alguien en otro país se sintiera acompañado por mí. Ese milagro de conexión me parecía infinito. Me enseñaba que mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Era patrimonio compartido de quienes buscaban esperanza. La vida continuaba, sencilla y compleja como siempre. Yo ya no buscaba un final perfecto en mi destino. Comprendí que no existía tal cosa como un desenlace cerrado. El camino seguiría mientras mi corazón siguiera latiendo. Cada día era un capítulo nuevo, inesperado e irrepetible, y cada estación me regalaría otra enseñanza. No había prisa por llegar a ninguna meta final. El valor estaba en recorrer, en sentir, en compartir. Ese era el verdadero secreto de mi historia. Al mirar atrás, vi el contraste entre inicio y presente. Del hombre derrotado al hombre que ahora sonreía. De la oscuridad sofocante a la luz serena del amanecer. De las cadenas a la libertad construida con paciencia. Todo ese viaje estaba tejido con hilos invisibles. Hilos de dolor, de amor, de coraje y de fe. El destino no era un milagro repentino, era obra diaria. Y yo era autor y protagonista de mi propia novela. Con cada paso, con cada palabra, con cada nota musical, aquella noche cerré mi cuaderno con una última frase. Creí que era el final, pero fue el principio de mi destino. La escribí con calma como quien coloca un sello eterno. Ya no quedaban dudas ni miedo en mis pensamientos. Sabía que la vida seguiría con pruebas y desafíos, pero también con regalos ocultos y encuentros luminosos. La oscuridad no me asustaba, porque conocía mi luz. El destino seguía siendo un misterio, pero ahora era mío. Y yo, agradecido, lo abrazaba con todo mi corazón. El viaje que comenzó con lágrimas y oscuridad terminó transformándose en luz. Lo que un día pensé que era la última página fue apenas un prólogo secreto. Cada caída, cada herida y cada silencio formaron parte de mi renacimiento. El dolor ya no es un enemigo, es un maestro que camina a mi lado. La desesperanza se convirtió en la semilla de una fe renovada. El vacío dio paso a un espacio fértil para nuevas oportunidades. Aprendí que los finales no existen, solo transformaciones ocultas. Y que el destino se construye en cada respiración consciente. No con perfección, sino con valentía diaria para seguir. Miro atrás y veo al hombre derrotado que una vez fui. Lo abrazo con compasión porque gracias a él estoy aquí. Sin su fragilidad no habría conocido mi fortaleza real. Sin sus lágrimas no habría palabras impresas en mis libros. Él fue la raíz de un árbol que hoy se alza firme. Cada recuerdo doloroso se convirtió en un cimiento valioso. Nada de lo vivido fue inútil, todo tuvo un propósito secreto.
El destino nunca me abandonó, solo me esperaba paciente. Y yo, al fin, aprendí a reconocerlo en mis pasos. Hoy camino sin miedo a lo desconocido que vendrá mañana. Entiendo que el futuro no está escrito sino tejido día a día. Las estaciones seguirán cambiando y yo cambiaré con ellas. A veces habrá inviernos oscuros que pondrán a prueba mi fe, pero también primaveras llenas de brotes y renacimientos, veranos de fuego que forjarán mi carácter y mi fuerza, y otoños de desapego que me enseñarán a soltar sin miedo. Cada ciclo será una página en el libro de mi vida, y yo estaré listo para escribirla con gratitud. El destino no se mide en victorias ruidosas ni en aplausos. Se mide en la capacidad de levantarse después de caer, en aprender a escuchar el silencio y abrazar las cicatrices, en ofrecer una mano cuando otro se siente perdido. Mi misión ya no es esconder mis heridas, sino mostrarlas, porque sé que pueden iluminar a alguien en la oscuridad. Ese eco en otros corazones es mi mayor recompensa y mi manera de honrar la vida que me fue dada. El destino es servicio, no solo camino personal. He aprendido que la vulnerabilidad no es debilidad. Es el puente invisible que conecta alma con alma. Mostrar mis fragilidades me hizo encontrar verdadera fuerza. Y abrir mi corazón atrajo vínculos sinceros y duraderos. Ya no busco esconderme detrás de máscaras vacías. Prefiero ser visto tal cual soy, con mis imperfecciones. Porque ahí es donde reside la auténtica belleza humana. En la honestidad desnuda de quien ha sufrido y sigue. El destino florece en esa verdad compartida, cada palabra escrita, cada nota tocada, cada charla dada. Son ladrillos que construyen un camino que antes no existía. Un sendero donde lo personal se convierte en colectivo, donde mi historia se vuelve espejo de tantas otras. He aprendido que nadie se salva solo en esta vida, que necesitamos espejos, abrazos, voces y compañía. Que el destino es una red de almas que se sostienen y que yo soy apenas un hilo más en ese tejido. Un hilo agradecido de formar parte del tapiz humano. El mural de cadenas rotas sigue siendo mi símbolo eterno. Me recuerda que la libertad se conquista paso a paso, que romper cadenas no es un acto único, sino constante. Cada día hay una atadura que debo soltar con valentía, y cada vez que lo hago, siento la ligereza de crecer. El mural no cambia, pero yo cambio cada vez que lo miro. Ese contraste es la prueba viva de mi evolución, de la oscuridad absoluta a la luz serena del presente. El destino late en ese proceso de liberación continua. Sueño aún con mi madre y sus palabras sabias. Ella es parte de mi brújula interior que nunca falla. Sus frases siguen resonando como campanas suaves en mi mente. Los finales son comienzos disfrazados, me repite en silencio. Hoy esas palabras son mi credo más profundo. Me acompañan en cada paso incierto que doy. Me recuerdan que nada muere del todo en la vida, que siempre hay un renacer escondido tras la pérdida, y que el destino es eterno como su amor. He comprendido que la vida no se trata de llegar lejos. Se trata de caminar con conciencia en cada instante, de mirar con gratitud lo pequeño y cotidiano. Un café compartido, una sonrisa, una hoja caída. En esas cosas simples se esconde la grandeza. El destino no se mide en metas, sino en momentos, en cómo los vivimos y los ofrecemos a los demás, y en cómo dejamos huella en el corazón de alguien. Ahí está el verdadero sentido de existir. El segundo libro que comencé a escribir fluye distinto. Ya no nace de la desesperación, sino de la calma. Mis palabras tienen la serenidad de quien sobrevivió y la claridad de quien ya no necesita impresionar. Escribo porque es mi manera de respirar profundo, de darle forma al alma en páginas vivas y sinceras. Si alguien las lee y se siente acompañado, será un regalo. Si no, igual serán testigos de mi recorrido. El destino se manifiesta en cada línea escrita. Hoy entiendo que el dolor nunca desaparecerá del todo. Seguirá visitándome como un huésped silencioso, pero ya no lo temo. Lo recibo con respeto. Sé que siempre trae lecciones ocultas para mí. El dolor ya no me paraliza, me despierta. Ya no me hunde, me recuerda que estoy vivo. Y en esa aceptación encontré una paz insospechada. El destino no promete ausencia de sufrimiento.
promete sentido en medio de cada herida. La gente que me rodea es también parte de mi renacer. Amigos, desconocidos, lectores y compañeros de camino. Cada uno aportó un fragmento a mi historia. Yo no estaría aquí sin esas voces que me sostuvieron. Aprendí a agradecer incluso a quienes me rechazaron. Ellos también fueron maestros disfrazados de dolor. Todo lo vivido fue necesario y perfecto en su lugar. Hoy lo abrazo todo, sin rencor ni resentimiento. El destino me enseñó a ver unidad en la diversidad. El futuro se abre como un horizonte infinito. No sé qué pruebas vendrán ni qué alegrías me esperan, pero ya no necesito controlarlo todo para estar en paz. He aprendido a confiar en el misterio de la vida. El destino no está escrito, se escribe con mis pasos. Y mientras respire, seguiré sumando páginas nuevas. Cada día será un principio, no un final. Cada error, una lección. Cada logro, un regalo. Esa certeza es suficiente para caminar sin miedo. Al cerrar los ojos esta noche, sonrío con gratitud plena. Lo que un día creí el final fue mi verdadero comienzo. De las ruinas nació un sendero lleno de propósito. De la oscuridad surgió una luz que nunca pensé encender. Hoy abrazo mi historia con todas sus imperfecciones. Soy fruto de cada caída y de cada levantada. El destino no es un lugar. Es este viaje interminable, un viaje que agradezco con cada respiro consciente, porque descubrí que siempre hay un nuevo principio